Y aquí estamos con Sil Romano, que ha venido a charlar un poquito. A levantar, ¿viste? De economía. Un poco. ¿Cómo estamos, Sil? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, buenísimo. Sil, creo que fue la semana pasada, más o menos, que se conocieron datos que los dio, un poquito más de una semana, que los dio a conocer en realidad el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. De la UCA, pero que no son datos de la UCA, son datos en realidad del INDEC, que tienen que ver con la pobreza, ¿no? Sí. A ver, algunos números que se dieron en el informe, y me parece muy interesante porque la UCA además comparó datos propios con INDEC y da muy parecido, así que me parece serio metodológicamente y demás. Los números son preocupantes, que venimos anunciando, y una cosa es anunciar o pensar que cada vez más gente está complicada con el consumo, pero lo que dio es que el 55% de la población está por debajo de la línea de pobreza, y 7 de cada 10 niños. O sea, la población en general y afectando en mayor porcentaje por cuestiones demográficas, digamos, a los jóvenes. Y que además se salió que 7 de cada 10 chicos se van a dormir sin cenar y demás cuestiones. Bueno, un poco a propósito de eso contar, primero esto, que es información que construye la UCA a través del Observatorio de la Deuda Social con un relevamiento propio, pero que también está hecho metodológicamente para verificar con cuestiones como la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, que la lleva adelante el INDEC, y que es una de las fuentes de información más confiable que usamos en general los economistas, sociólogos, para entender cuestiones poblacionales, ingresos y demás. Así que, sí, como punto de partida, que es un número que lo podemos tomar como bastante certero. De ahí yendo un poco a la línea más larga, ¿no? Porque está toda esta discusión si es este gobierno, si son los últimos meses, cómo viene funcionando. Entonces, para contar un poco a la audiencia y a ustedes, desde 2003 a 2007, con salida de la crisis del 2002 y demás, aumento del empleo, la pobreza cae en distintas proporciones, pero en forma continua esos años. 2007-2010 cae más lentamente y a partir de 2012 aumenta. ¿Se mantiene estable o aumenta? Okay. Entonces, evidentemente es algo difícil decir quién le corresponde o no. Sí, que nuestra economía o nuestro país hace años que viene con problemas de pobreza. O sea que ahí, perdón, sí. Ese dato de que la pobreza o aumenta o se mantiene a partir del 2012 es bastante, va bastante en línea con los datos que hemos hablado más de una oportunidad, que es que el Producto Bruto, la economía de nuestro país se mantiene estable o crece un puntito o decrece un poco también desde el 2012. Eso sí. Es decir, cuando dicen la Argentina no crece del 2012, se puede ver en términos de la macro, pero también se puede ver en términos, por ejemplo, de la pobreza. Sí. Y ahí hay algo interesante porque también se habla mucho, bueno, y lo venimos hablando nosotros también, crece el producto. El producto te indica si tu país creció o no. Después, cómo se distribuye es otra historia. Lo que nosotros estamos viendo es que los datos de pobreza acompañan al PBI. Evidentemente, cuando el producto crece, te generas mayor empleo, mayor dinámica de demanda y demás, y tiende a caer, y al revés, el efecto contrario. Pero otro número que también quería comentar en relación a esto es el de la desigualdad, que sería ese producto que vos comentás, o cómo se mide, cómo se distribuye en la sociedad, ¿no? Porque no es solo PBI o solo pobreza, sino tenemos que ir viendo un montón de factores. Claro. Y si la pobreza aumentó, evidentemente la desigualdad, algo tiene que estar pasando. Claro, se mide, ¿a quién le llega más y a quién le llega menos? Eso mismo. Para no poner muy técnico, se llama Gini, otro día si querés lo explicamos, pero el 20% de la población más pobre, vos dividís en porcentaje, ¿no? El 20% más pobre recibe el 4.5 de los recursos. 20% de la población, 4.5. Y el 20% más rico, 52%. Ah, es brutal. O sea, hay una desigualdad en la distribución del ingreso, como lo quieras medir, y otro día discutimos ingreso monetario y demás, pero sí que hay una desigualdad terrible. Esto sí, de los últimos meses, quizás del periodo 2011-2023, tendríamos que hacer una serie para ver cómo aumentó la desigualdad, se acompañó ese número de aumento de pobreza, pero con un régimen de alta inflación, como veníamos teniendo, con un cambio de lógica económica, con los números que venimos hablando de los primeros 6 meses del año, lo que se incrementó es la desigualdad. Claro. Wow. Eso ese es un redato. Es un redato y es también, en otras palabras, corregime si me equivoco, lo que se puede decir es los sectores más concentrados valga la redundancia, han podido justamente concentrar o apropiarse de mayores porcentajes de la riqueza que producimos entre todos que el resto de la sociedad. Eso sí.
Y evidentemente el 20% de la población más pobre, ese recurso o ese ingreso que le llega es para los consumir o las necesidades básicas. Y ahí aprovecho. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Porque se escucha o hablamos, los economistas, NBI, necesidades básicas insatisfechas. Se mide de distintas formas, pero principalmente es alimento, agua, salud, sanidad, vivienda, educación y demás. Esto quiere decir que cada aumento de la pobreza no es que la gente se quedó sin vivienda, ¿no? Hay como una medición de la pobreza más vinculada al ingreso monetario a este momento, cuán lejos, cerca quedás de la canasta alimentaria básica, bienes y servicios, y la pobreza estructural, que tiene que ver con otras cuestiones mucho más vinculadas a la vivienda y demás. Pero sí que los números no son buenos, y cuánto de ese porcentaje de nueva población que ingresa por debajo de la línea de pobreza puede salir rápido si vos revertís el crecimiento del producto. De nuevo, el producto no es el único indicador, pero ¿y cuánto tarda en volver a funcionar esa rueda? Digamos, estamos hablando de que se reactive el comercio, que se reactive el empleo, que esa gente se vuelva a insertar laboralmente si se quedó sin trabajo, o cuánto del salario. Y ahí por eso yo insisto tanto en lo que es el salario monetario, el salario real, el ajuste salarial del empleo público, del empleo no registrado, porque este tipo, con los números que tenemos... Todo tiende a que no esté nada registrado. Que no esté nada registrado, el empleo no registrado no recupera capacidad de compra al mismo ritmo que puede tener el privado o incluso el empleo público, que tiene paritarias o que tiene acuerdos salariales. Entonces el escenario es complicado. Y sobre todo... Y ahí ya no es solo crecimiento, sino esto que hablamos, ¿qué es el desarrollo? Bueno, el desarrollo es cumplir estas necesidades: alimento, agua, vivienda, educación. Si vos decís que el 7 de cada 10 chicos no cena o hace una comida menos, ¿qué impacto tiene en el sistema educativo? ¿Y qué impacto tiene ese proceso formativo o ese proceso de desarrollo de la juventud para el futuro? Y qué importante es que cada palabrita esté en su lugar, porque a la hora de salir a comunicar, o la gente diciendo, y bueno, estamos logrando un desarrollo, o sea, que lo diga, por ejemplo, un presidente, y vos decís, ¿qué desarrollo? ¿A quiénes están desarrollando? Porque ahí es también en donde hay que estar atentos, ¿no? Sí. Y... O sea, vos dices, a mí no me toca ese desarrollo. Entonces es como, ¿pero cómo? ¿No ves que está diciendo que, mira, los ojeros la están pasando bomba? Y vos decís, bueno evidentemente eso contribuye a la desigualdad, no al desarrollo. Bien, ¿no? Ahí está. Y otra cuestión que no es uniforme a lo largo del país, ¿no? Y hay provincias y regiones que tienen unas desigualdades y una pobreza estructural mucho más grande que otras provincias u otras regiones, pero evidentemente el proceso se da a lo largo y a lo ancho del país. Y gente en situación de calle, los comedores populares con mucha más presión y demás cuestiones dan cuenta de estos números, no son fenómenos independientes. Evidentemente estamos en un proceso complicado con una interrogante de cómo va a ir el indicador de inflación de agosto. Nuevo, que yo vengo diciendo, a mí me parece que el plan económico, las medidas que se están tomando apuntan a tener una inflación baja o al principal logro del control de la inflación. Ellos quieren estar como en 2 puntos, ¿no? Sí. Yo creo que, y esto lo comentamos también, hay como una especie de estancamiento o una desaceleración de la desaceleración, ¿no? Claro. Que fue bajando y quedó entre 3 y 4 puntos. El objetivo es llegar a 2 puntos. ¿A qué costo? Claro. Al peor de todos. Y si se va a sostener. Porque, digamos, si lo mantenés 2 o 3 meses... Está bien, lo mantenés a 2 o 3 meses. Vamos a hablar en términos súper básicos de cualquier persona que dice, listo, no sé, ayer compré tomates, ¿no? Y dije, vamos, hacía como mes y medio que no compraba tomates porque está a 6.900 pesos. Entonces claro, ayer estaba 50%. El verdulero dijo, lo tengo que rematar. No puedo seguir quedándome con todos los tomates. Entonces, vamos a hacer eso. Empezamos a eso, ¿a qué? A que el costo que le está poniendo, no sé, un comercio un comercio de barrio, sea mínimo. Bueno, le pongo el 10% para ganar el 10%. ¿Qué va a pasar con eso? Por eso, la desaceleración afecta a todos y el comercio de alimentos es uno de los principales elementos, digamos, uno que venimos comentando también. ¿Qué ajustás? Ajustás ocio, cine, qué sé yo, un vino, no sé, digamos, cada uno toma la decisión. ¿Qué pasa cuando eso va arrastrando a los bienes de primera necesidad o a los bienes primordiales? Y algo entre esto, y para no ser muy aburrido, ¿no? Entre pobreza, indigencia y demás cuestiones, tiene que ver con cómo se mide con el ingreso monetario,
Pero en algunas cuestiones no es solo el ingreso monetario, sino que otros ayuda o acompañamiento recibís. La tarjeta alimentar, el bolsón y demás, que son todas medidas que ayudan a paliar estas situaciones. Sí. Que hace la diferencia entre comer y no comer a un montón de familias. Sí. Estamos hablando 7 de cada 10 niños. Sí. ¿Qué pasa cuando vos retirás todo eso? Es lo que siempre se dice de... sí, ¿qué pasa? Del 2001. Salimos con antorchas. Bueno, es lo que se habla del 2001. Siempre que se analiza el 2001, la mayoría por lo menos coincide en que hay una relación directa entre la pauperización de la vida de la gente y no tener ningún tipo de colchón de nada. Claro. En esta nueva modalidad, en esta nueva pobreza que tenemos, hay asignación universal por hijo, hay tarjeta alimentaria, todavía. qué sé yo. Bueno, licuada además, sí, es cierto, pero hay algo que hace que tal vez puedas seguir zafando y no salgas con antorchas a prender todo. ¿No? Hay que ver por cuánto tiempo. Que también está el otro tema, hoy charlando también con gente que está justamente en desarrollo social. ¿Hasta qué punto también te hacen el aguante? Porque después estás en esa manifestación, estás en ese lugar tocando el bombo y resulta que tenés otro vecino o vecina que te dice que sos un camporista o que sos un cuca. Y vos decís, pero ¿y vos no te está pasando nada? Bueno, o sea, buenísimo tu comentario. Ayer discutía con una colega que hacía mucho que no veía, estaba de visita, me decía, bueno, vos lo tuyo es ideológico. Yo hago una salvedad de mi exposición, digamos. Los números son los números. Después expliquemos la política monetaria, qué habría que hacer, no sé qué, pero el 55% no es ideológico. Claro, digo, son los indicadores. Después vos podés tener más o menos tolerancia, ser más o menos sensible, lo que sea. Lo podés explicar como quieras. Claro. Pero, sí. Y obviamente en economía no hay un único punto de vista o una única forma de explicar estos números o la política o qué pasó, cómo se sale. Pero a mí me preocupa, digamos, va más allá de la profesión. De todas maneras, conocer eso genera mucha angustia, tristeza y incertidumbre en el futuro. Incertidumbre, no puedes planificar absolutamente nada de tu vida. Una cosa que me sucede muchas veces es que digo, bueno, que el vendedor de tomates haya bajado el kilo de 6.900 mangos el tomate a mitad de precio y prácticamente resignó su margen. Porque es eso, porque si no, no tenía tan grande. Bueno, entonces de tipo también la está pasando mal. Claro. Entonces cuando yo digo, bueno, eso habría que revertirlo de alguna manera, también digo, bueno, pero si lo revierto quiere decir que él va a mantener el precio más caro. Si mantiene el precio más caro, entonces la inflación va a estar más alta. Es decir, medio que yo a veces siento que estamos en una encerrona de la que no podemos, por lo menos yo no escucho en general a nadie que venga y traiga, no te digo la solución, pero un planteo de, mirá, se puede salir de esta situación de recesión, pero sin que tengamos 214% anual de inflación. Claro. Es como que estamos en, o es una cosa o la otra. Y no. Pero ahí hay en el medio un montón de cuestiones. Bueno, si vos me preguntás a mí, no quiero decir yo voto por la inflación, porque no es eso, pero entre inflación 0 o 2% y no sé, un 6%, pero con un proceso de redistribución o con un ajuste salarial, que el salario real se mantenga, no es lo mismo que un... Estoy de acuerdo. No es pero nadie quiere 6% de inflación. O sea, estás hablando de 70-80% anual. Bueno, por eso digo, pero hay matices en el medio y hay distintos indicadores. Lo que sí me gustaría que quede como mensaje es, no podés pensar el resultado económico o la política económica con un solo indicador. Está claro. Totalmente. La inflación es un indicador, evidentemente, y una inflación del 120% no la quiere nadie y no es elegible. Claro. Del 2% y 70% de pobreza, tampoco. Entonces tenés que empezar a mirar un montón de cuestiones. Y lo que siempre decimos acá, lo digo yo, pero que es así, la economía no es lineal y un juego de suma cero en el sentido de que tocas una cosa y no se cambia nada. Todo, la decisión que tomes modifica otras variables. Eso es lo que tiene que ver con cuando se dice que no hay un plan serio de estabilización, que el único plan es simplemente bajar la inflación y listo. O sea, ¿qué implica un plan de estabilización? Manejar más variables. Las cuestiones, pensar en el 52% de la concentración del 20% más rico que estás haciendo, qué medida tomaste para que eso llegue a esos números y tratar de acomodar las cuestiones. Nada es matemático, nada es, sabemos que haces esto y pasa esto, pero sí mirando los indicadores de consumo, de ingreso y de producto bruto, son preocupantes. Claro. Esa combinación te tiene que decir cómo ajusto
o ahí el Estado tiene un rol. ¿Qué rol tiene el Estado en el 55% de la gente por debajo de la línea de pobreza? Claro, sí. Sí, bueno, muchas veces incluso en un plan de ajuste, digo, bueno, me voy a poner en la cabeza del que ajusta. Si no hay otra salida, hay que ajustar. Vos podés, entiendo yo por lo que estás diciendo, que uno podría ajustar en términos de la macro, de no emitir tanto, toda esa cuestión, pero depende cómo ajustes, el índice de Gini se amplía o se reduce. Es decir, lo pongo en estos términos. Si vos le ajustás a los jueces que no pagan ganancias, en vez de ajustarle a, y debe haber tantos otros sectores, estoy dando un ejemplo nada más, en vez de ajustarle a los docentes universitarios, tal vez ese índice, aunque el país se está reduciendo en su economía, aunque tal vez esté entrando en recesión y qué sé yo, tal vez el índice... No fomentás la concentración. Claro, vos podés tener una economía pobre pero con poca desigualdad, o una economía muy expansiva, como muchas veces se habla de países como Chile. O el modelo peruano, qué sé yo, que es, bueno, sí, en los últimos años han tenido, en términos macro, una cosa muy ordenada y todo lo que vos querés de crecimiento a buenas tasas anualmente, qué sé yo, pero la desigualdad entre el que más tiene y el que menos tiene es brutal, y eso tampoco... Y también, ¿cuál es digamos, a nadie como economista, a nadie le gusta decir, bueno, voy a hacer un ajuste, pero hay momentos donde son necesarios, sin duda. Y más con algunas, digamos, lo hablamos la semana pasada, endeudamiento, había un montón de señales en la economía de que algún cambio había que hacer. Ahora, no es lo mismo anunciar un recorte por este periodo y el incremento de la tarjeta alimentar por tal periodo, y después de 6 meses que se estabilizan las cuentas hacemos tal cosa, que yo hasta ahora no escuché ninguna opción de cambio de política o de medidas cuando esto cambie. Lo va a hacer el mercado, las empresas espontáneamente. Sí, parece que es por arte de magia. Bueno, pero ahí voy a un punto. Bueno, vamos a bajar la inflación. Listo, está bajando. Pero ¿qué vamos a hacer también? Vamos a dejar de pagarle a todas esas cucarachas que nos vienen chupando la sangre, así que chau estos lugares públicos en donde tenemos empleados estatales, se acabó eso, se acabaron las obras públicas, así que no sacamos más guita de ahí. Fenómeno, listo, todo eso viene entrando. Vamos a subir también la parte de AFIP, todo, le vamos a meter más impuestos, terrible. Así con todo. Pero ahí está, ahí vos decís impositivamente. Se bajan ciertos impuestos, se deja de grabar ciertos impuestos y aumentase el monotributo en un momento recesivo. Claro. Pero esas son las cosas que yo... Bueno, y te guardaste toda la guita de la obra pública, claro. ¿Dónde cacho está? Que se suponía... Y aumentás el gasto en seguridad, en inteligencia. Inteligencia. Ahí va. Entonces es como que de todas maneras, me dan ningún... Yo no soy economista y a mí no me da nada. Yo entiendo lo siguiente, que es la guita... Es el déficit cero. Claro, la guita no está. No es que cuando deciden ahorrar en obra pública o deciden ahorrar en el salario de los docentes, es dejás de emitir. No es que la guita... no solo emitir, hay un montón, pero sí, bonos, evidentemente. Pero no es que la guita la están amarrocando en tesorería. Okay. Es que, por un lado, dejan de imprimir, por otro lado, reducen los pases y todas estas movidas financieras, que lo que hace es generar financiamiento para gastos. Van reduciendo todo eso y la guita empieza a desaparecer, aunque pareciera que no, pero desaparece. ¿Y de dónde ingresa? Porque es lo que dice ella. ¿Y no iban a entrar acá las inversiones? Bueno, pero este panorama es pésimo, nadie te va a venir ahí quiero ser justo con una cosa, que es que el RIGI se votó hace 20 días, un mes, o sea, tampoco van a aparecer... Pero se sabía que iba a pasar y ese era el... Pero no van a ahí hay dos cuestiones distintas, perdón. Una es la política monetaria, la política fiscal, el gasto público, cómo recauda, qué pasa con los impuestos, que todo tiene que ver con todo, pero es una vía, y el RIGI y el ingreso de capitales tiene más que ver con la estabilidad monetaria, el ingreso de dólares y ver qué pasa con el cepo, si se sale o no se sale. Obviamente que son dos partes, ¿no? La política monetaria y la política fiscal no son independientes, pero una cosa es la reducción del gasto, del endeudamiento y qué pasa con los impuestos, y otra el RIGI, porque al final tiene mucha desgravación impositiva. Vos con el RIGI no estás esperando que al Estado le ingrese más plata, que ingrese plata con inversiones, no sé qué, para mejorar las reservas, que no es para aumentar la recaudación. Claro, es para mantener una política macro ahí más estable. Ahora, como que son muchos casilleros a llenar. Son muchos casilleros. Sin retirar el cepo, da la sensación que no hay RIGI que aguante.
Porque vos me podés, qué sé yo, ¿viste? Si tengo algo que no me permite sacarlos, o el RIGI plantea que vos zafás del cepo. Que vos, después de determinados años, podés sin ninguna restricción. Lo que pasa es que ahora también, y después de lo del lunes negro y que el cepo te permitió que no tengas tanta inestabilidad o tanta movilidad de capitales, bueno, ahora los mismos que no hay que intervenir los mercados, muchos colegas están diciendo, bueno, pero el cepo te salvó. Entonces... Que continúe, porque el equipo que gana se queda en la cancha. Sí, a mí me da siempre esa sensación, que es como no terminamos nunca de salir. Pero igual, creo que lo del acorralamiento, que lo sentimos todos, mismo con esta bicicleta que hacemos todos, bueno, me queda un restito al que le queda, ponele, me quedan 1.000 pesos, ¿qué hago con los 1.000 pesos? Comprar algo. Y antes era, bueno, por ahí pongo un plazo fijo, no te digo 1.000 pesos, pero ponerle un poco más. Sí, sí. Ahora ya no hay nada. No, perdón, pará. Cuando yo vivía en Buenos Aires, en el año 2008-2009, yo hacía plazos fijos de 300 pesos. Bueno, y era millonario. obvio. ¿Sabés que un estudiante haciendo plazos fijos de 300 pesos? Pero yo lo tomo como para nosotros, Claro, pero eso lo pongo sí. a una empresa grande y digo, ¿dónde revolean la plata hoy? Con esto me retiro una cosa que y otro día lo analizamos, pero el dólar diarco. Diarco. Ayer lo contábamos. Dólar. Sí. Eso da cuenta de lo deprimido que está el mercado. Claro. Total. Ya está. Yo, la verdad, muy creativo. Dólar diarco y lo anuncian en la radio. Sí, sí, pero no es que la están viendo. Es Pará, que ¿qué te teníamos que decir? Decí. No, bueno, ¿cuánto está hoy el dólar diarco? Y tenés que gastar, si vas con $100, tenés que gastar... Es un nuevo tipo de dólar. Bueno. Hemos sumado un nuevo tipo de dólar. Realmente eso da, digamos, imagínate cómo está el consumo. Claro, porque el consumo, además, ayer o anteayer fue que se conoció que cayó muchísimo interanualmente también. Bueno, capaz que lo podamos hablar en los próximos días. Dale. Gracias, Sil. Nos vemos. Hasta luego.